Bienvenidos hermanos de nuevo a este nuevo contenido. Hoy estamos con Sola Escritura y esperamos que os guste y que sea de provecho para vosotros y de edificación. Voy a empezar con un dicho que dijo Martín Lutero en la Dieta de Worms, que dice: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras, a las que adopto como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Saludos hermanos, muy buenas noches. Ahora seguimos con el estudio de la doctrina de la Reforma, o más conocido como lo de la gracia. Hoy estamos con los 5 solas, pero vamos a tocar sola escritura, ¿verdad? Ya hemos empezado con Elisa dando ese tremendo testimonio que dio Martín Lutero en la Dieta de Worms. Que por cierto, Elisa, este año se cumplen 500 años de la Dieta de Worms. Como podemos ver aquí, en el año 1521, un miércoles 17 de abril de 1521, celebramos los 500 años de la Dieta de Worms. Pero hay que tener en cuenta que en el año 1517, unos años antes, Lutero se presentó, sus estudiantes clavaron en las puertas de la iglesia de los santos De Wittenberg. ¿no? En Wittenberg, en la iglesia de todos los santos, clavaron las 95 tesis traducidas a su idioma natal, al alemán. Y es así como empieza esta revolución y protesta, ¿no? Sobre las indulgencias, más que nada, porque Lutero no quería salirse de la iglesia, él quería transformar la iglesia, la única iglesia, ¿no? Que se había vuelto corrupta con los años, como vimos en el anterior episodio. Pero bueno, entonces con Worms empieza, digamos, a hacerse famoso por la sola escritura. Pero vemos que antes los pre-reformadores ya hablaban de sola escritura. Escúchame, mira lo que dice la más antigua, San Agustín. San Agustín a la carta de San Jerónimo le dice: he aprendido a tener solo la inerrante sagrada escritura. He aprendido a tener sola la inerrante sagradas escrituras. Sola escritura. Ya San Agustín hablaba de sola escritura. Y aparte de lo que en Dieta de Worms, lo que habló la confesión, ¿no? Que tuvo Lutero también, él dice, Lutero, el Espíritu Santo mismo y Dios creador de todas las cosas es el autor de las escrituras. Sola escritura, solo Dios. Esto ha sido como una introducción de lo que ya habíamos visto antes en el capítulo anterior. Y con esta intro, ¿me podrías decir qué es lo que significa sola escritura? Sola escritura. Bueno, para empezar, esta sería la primera sola y es la base de las demás solas. Esta sería la base en la que sustentan todas las solas, ¿no? Sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria a Dios, o soli deo gloria. Bueno, sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Sola escritura, o solamente la escritura, afirma la doctrina bíblica de que solo la Biblia es la autoridad final para todos los asuntos de fe y práctica y conducta. Práctica, conducta. Final para todos los asuntos de la fe y práctica, ¿verdad? Entonces, la escritura, y solamente la escritura, es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la iglesia cristiana deben ser medidas. O sea que la sola escritura es una medida de todas las doctrinas, depende solamente de sola escritura. Nos regimos por ellas.
¿Y tendríamos algún apoyo bíblico para poder tomar como guía esto? Sí, claro que sí. Vamos a ver Isaías 8:20, si lo puedes tú... Sí. Si lo tienes. Isaías, capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Gloria a Dios. Si no hablan conforme a esta palabra, solamente esta palabra, solamente la escritura de Dios. Y también podemos ver segunda de Pedro. Sí, estoy en ello. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue atraída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Personas inspiradas por el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo que inspira, o sea, Dios, ya sabemos que es Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, inspirados. ¿Qué quiere decir que son personas inspiradas? No quiere decir que tuvieron sueños propios, personales, no. Dios utiliza inspirado, exhala su palabra. ¿Vale? Es como cuando las velas del barco toman el viento así, ¿no? Dios en esas personas exhaló sus palabras. Sí, en la traducción literal de las escrituras del griego, la palabra en sí no es inspiración, porque inspiración lo tomamos en español como para adentro, sino exhalación. Exhalación, expirada. Lo podemos ver también en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Has visto? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir con justicia. ¿Te das cuenta que es inspirada para enseñar? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El versículo 17 también me gusta porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Así es. Enseñar. Entonces, es como decir, cortar recto, es abrir las palabras, es como, ¿no? Como una cirugía cuando tú lo haces un corte perfecto. Sí. Y abres, ¿no? Es recto. Perfecto ese corte, pues. Tú debes abrir así la palabra. Ir con la palabra cortando y enseñar. Pero lo que dice la palabra. Sí, que no haya desviación. Así es. ¿Y por qué abrazamos esta doctrina? ¿Por qué la tomamos como nuestra guía? Nos aferramos a ella porque hemos visto a lo largo de la historia mucho oscurantismo. Muchas falsos maestros, profetas falsos, apóstoles de hoy en día por todos lados, debajo de la alfombra. Y por todo esto abrazamos fuertemente la Biblia, la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios mismo. Y con eso nos basta. Él ya nos reveló todo en su santa palabra. Y no es necesario más nueva revelación. Así que no necesitamos nuevas interpretaciones con conjeturas y sueños de apóstoles, sueños de profetas. Así que la Biblia contiene, y solo la Escritura, solo la Biblia contiene lo que la Iglesia necesita. No necesitamos apóstoles, no necesitamos profetas, falsos maestros que van con sueños, que bajé al infierno, que volví a subir, que me transporté, que hago una esfera, ¿no? Sí. Y he soñado, ayer soñé y Dios me ha dado una palabra nueva, una revelación. No. Sola Escritura. O que interpretan la Biblia a su antojo. A su antojo, personal. Mira lo que quiere decir. Cuando ellos dicen, he tenido un sueño y Dios me ha hablado. No, tú no has tenido un sueño y Dios no te ha hablado. Lo tuyo ha sido un deseo subjetivo, un deseo personal. Y tú has creído que el Señor te está hablando. No, el canon se ha cerrado. Dios utilizó profetas, Dios utilizó apóstoles, hasta el último,
y la palabra se cerró. El canon se cerró. No puede haber más revelación porque la Biblia nos los prohíbe en Apocalipsis y luego en el Antiguo Testamento, como ya vamos a ver más adelante. Así es. Así que lo que la iglesia necesita solamente es la sola escritura. Ahora, ¿Dios nos ha puesto maestros? Sí, pero que se rijan en sola escritura. Ha puesto obispos, maestros, ¿no? Ha puesto diáconos llenos del Espíritu Santo y que entiendan, como dice en Timoteo y Tito, ¿no? Que sepan escudriñar la palabra y enseñarla. Sí. Pero no dice, tengan revelaciones o tengan sueños y vayan y digan. No, dice la palabra. Estudien la palabra y enseñen la palabra. Y para no desviarnos de sola escritura, como tú dices, con sueños y con nuevas interpretaciones o nuevas revelaciones, ¿por qué tomamos como sola escritura la Biblia? Como dice 2 de Timoteo y 1 de Pedro, la escritura es inspirada por Dios y no es para interpretación personal, como hemos dicho, ¿no? Deseos subjetivos e interpretaciones personales, no. Al ser inspirada por el mismo Dios, es ya inerrante, infalible, con autoridad, suficiente. Mira todos estos atributos y todos estos principios que la Biblia contiene. Inerrante, infalible, autoritativa, suficiente, para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para restaurar, para salvar. En el versículo 19 de 2 de Pedro, capítulo 1, nos dice: ¿qué hacemos bien en prestar atención a ella, ya que nos es de lámpara que brilla en lugar oscuro? Es una lámpara que nos guía y nos da luz. Imagínate si la palabra es eso que nos guía. Cuando tengas el Espíritu Santo va a ser un sol. El Espíritu Santo es un sol que nos vuelve día a la oscuridad. Tenemos la palabra y el Espíritu Santo que nos interpreta la palabra, no personalmente, lo que yo quiero entender. No, la interpretación es una sola. Y para ello, Dios, a través de los reformadores, nos ha dado principios de estudio, que lo vamos a ver, ¿no? Más adelante, qué principio de estudio es ese, para poder sacarle todo el zumo, el jugo a la palabra, ¿no? Como decía Martin Lloyd Jones, todos los problemas de la Iglesia y del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Y cogiendo esta frase de Martin Lloyd Jones, ¿por qué se desvió tanto la autoridad de esta escritura? Bueno, antes, Martín Lutero, antes de Martín Lutero, la interpretación era alegórica. No era solamente alegórica, pero la mayor forma de leer la palabra, una que era en latín, sí, era principalmente en latín, no la podía interpretar el pueblo, solo la interpretaba el cura, el padre, quien estuviera ahí en un lateral, porque ya sabemos que principalmente en la Iglesia Católica estaba la mesa con la Eucaristía, ¿no? Sí. Que Cristo se convertía en sangre y en pan, y el púlpito estaba en un lateral y predicaban 15 minutos, 10 minutos. Entonces, y en latín, o sea, imagínate Lutero en Alemania, estaba el santo ahí, el cura, y en latín, ¿qué entendía? Ni pío, pues si sabía latín algo, pero nada. Entonces esto fue un abuso alegórico en latín, así que además que toda la escritura estaba únicamente traducida en latín. Esto lo vemos ahora, hay que recordar que para la Iglesia Católica, la escritura no es la única fuente autoritativa y eso, no. Ellos toman sola escritura, tradición y el magisterio de la Iglesia. En el magisterio de la Iglesia están sus concilios, pero sus concilios son cuando el Papa se siente en su silla papal y habla ex cátedra. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que él dice es palabra de Dios. Entonces tenemos la palabra, que para ellos es inerrante, pero no suficiente. Para ellos es inerrante, que no tiene errores, que tiene autoridad, pero no es suficiente. Así que necesitamos las tradiciones y es cátedra, el magisterio de la Iglesia. Para ellos es estas tres formas que te salvan.
Y luego ya están los sacramentos, la Eucaristía y todo ese rollo que tienen ahí. Entonces podemos decir que es por obras la salvación. Exactamente, en la Iglesia Católica sería por obras y pagando. Porque comprabas tú Sí. pagabas y comprabas. Entonces, ese es para ellos la Iglesia. Ahora, ellos sí están de acuerdo con nosotros, por ejemplo, que existen dos revelaciones. Está la revelación general o natural, que es que Dios se revela a través de la naturaleza. O sea, que nadie puede negar que Dios no existe, porque si tú ves la naturaleza dices, hay un creador, hay un Dios. Y está la revelación especial, que es la Escritura. Pero claro, ahí chocamos. Nosotros estamos de acuerdo con la Iglesia Católica que la revelación natural y general, sí, creemos lo mismo. Luego está la revelación de las Escrituras, y ahí chocamos. Porque nosotros solamente sola Escritura. Pues ellos están sola Escritura, no. Están la Escritura, el magisterio de la Iglesia y las tradiciones. Las obras. La salvación se gana por obras. Y podemos decir que hoy en día muchas iglesias vienen a hacer lo mismo, aunque no sea solo en tradición de alabar un santo. Sí. Además Sí, nosotros hoy en día hacemos lo mismo. Muchas iglesias hacen lo mismo que la Iglesia Católica. Van con sueños y profetas y apóstoles y te enseñan otras cosas que están fuera de la Biblia. Los mormones tienen sus libros, ¿no? Néfini ¿no? Sí. Que vino el ángel Moroni, le dio, ¿no? Unas piedras, unas gafas, un sombrero, y lo tradujo con las placas de oro que desaparecieron de la nada, y hizo sus 2 libros más la Biblia. Claro, la Biblia aparte primero son las mías, mis 2 libros, aparte del libro de él, de sus historias, que es sagrada. Luego tenemos también a los testigos de Jehová con su propia traducción de la Biblia. ¿Me entiendes? Y si tú buscas por ahí vas a encontrar que en una época, en el tiempo de la Reforma, hubo un grupo de personas que, como no les gustaba lo que decía la palabra, se juntaron y dijeron, pues mira, vamos a comprar una tarjeta roja y amarilla y vamos a ponernos de acuerdo. Donde no nos guste, vamos a sacar la tarjeta roja y amarilla y vamos a quitar esa parte de la Biblia. Entonces este grupo decía, pues esta parte no me gusta, esta parte sí me gusta, esta parte creo que habla Cristo, creo que esta parte no habla Cristo. Y hicieron su Biblia, en serio, en el seminario me llevé y es alucinante. O sea, lo que me gustaba y lo que no me gustaba, es como que le dieras ahora a los progres, le dieras, no, toma, vamos no, porque están en la iglesia, hay cristianos progres ahora, ¿no? Hay cristianos liberales. Dale la tarjetita roja y amarilla, y aquí habla de lo X. Sí. Así que lo vamos a quitar porque esto me ofende y lo vamos a quitar, ¿no? Nada, pasó en ese tiempo y pasa hoy en día. Entonces, con más razón, entonces cogemos como guía la palabra del Señor y para no desviarnos así de esa manera. Por ejemplo, en el Concilio de Inerrancia de Chicago en 1978 dice: Escritura, norma suprema que ata la conciencia, la Iglesia está subordinada a ella. Negamos que los credos de las iglesias, concilios o declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la Biblia. Así es. Y eso fue hace poco, Hace poco ahí estuvo R.C. Sproul, quien falleció hace unos años. Sí. Y sí, yo les recomiendo descargarse, lo puedes encontrar el concilio de Chicago, sobre la inerrancia de la palabra. Y también puedes encontrar en internet, vas a encontrar todas las confesiones, que más adelante vamos a hablar sobre las confesiones y los concilios. Y entonces, ¿qué aplicaciones podríamos darle a la sola escritura? ¿Qué tiene sola escritura? ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, las aplicaciones de la Biblia o atributos también podemos llamarle, pues que es inspirada por Dios. Sí, lo hemos visto. Y solamente Dios. Sí. No, en estos tiempos no viene nadie diciendo Dios me ha revelado, no. En su momento fue inspirada por hombres, pecadores, que Dios escogió profetas, Jesús, que es Dios, escogió apóstoles para inspirar su palabra. Su palabra es completa, o sea que el canon está cerrado. Juan cerró. Y ahora lo vamos a ver el versículo. Sí. Es inerrante, o sea que es nuestra fuente perfecta. Es
infalible, que no falla. Y autoritativa. Tiene autoridad suprema en la fe y en la práctica de la iglesia. Hay que entender que la iglesia es la columna y sostén de la verdad. La iglesia cristiana, evangélica, protestante, reformada, ortodoxa, conservadora, de sana doctrina, hay que decirlo todo porque si no se nos escapa algo. La iglesia es la columna y sostén de la verdad, como lo estamos diciendo aquí. Y se basa en sola escritura, autoridad suprema en la fe y en la práctica. Así que la palabra se interpreta a ella misma. ¿Te das cuenta? Pedro dijo, ¿no? Hay cosas difíciles que Pablo dice y no le entendemos, ¿no? Vale, sí. No te preocupes. Porque si Pablo lo dijo, otro apóstol también lo ha dicho. Porque es la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es? Que la palabra se interpreta a ella misma. No es de interpretación privada. No es que yo voy a interpretar la palabra, no. Voy a utilizar técnicas de interpretación, pero que tienes que recordar que en esos versículos oscuros, en la palabra también hay versículos claros que nos van a dar mayor entendimiento a esos versículos. Y requiere reglas de interpretación, como estás diciendo, ya que dices que no se hay que... Sí. Hay una regla de interpretación que yo lo estudié en los seminarios, en el C22, en el C415 y ahora en el seminario de William Carey. Lo primero que te van a enseñar, y yo llevé en el C415 con Will Graham, y ahora lo he llevado también en el seminario con otro profesor, es la hermenéutica. En la hermenéutica vamos a encontrar las reglas de interpretación, ¿no? Es una ciencia de interpretación de la Biblia. Esta hermenéutica, por ejemplo, nos va a ayudar a ir a la Biblia y poder interpretarlo de forma histórica y gramatical. Ahora, en este caso es el español. Tenemos una Reina Valera de 1960, pues vamos a usar la gramática española. Vamos a estudiar la historia de Israel. Vamos a ir a la Biblia, qué nos dice, qué dice Dios y qué habló Dios en ese momento para ese grupo de personas, ¿no? Israelitas, o en el Nuevo Testamento a los israelitas, y qué quiere decir, su cultura, ¿no? Su forma de pensar, ¿no? Su historia, los años. Ahora, una vez que hemos estudiado el ellos, vamos a pasarlo por la cruz, por Cristo. Ese es el filtro, sí, para que después de Cristo pueda ir a nosotros. Y una vez en nosotros, el pastor va a aplicarlo para la iglesia. Claro, si tú estás estudiando tu Biblia propia en casa, pues vas a quedarte para ti, ¿no? Pasando por Cristo para ti. Pero si tú eres pastor, no profeta ni apóstol, pues la vas a aplicar para la iglesia y para el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el tiempo del COVID, pues tú agarras, ¿no? En el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú, para poder aplicarlo a la iglesia y en tiempo de COVID, pues vas a ver por qué el Señor lo dice en ese tiempo, para qué lo dice, lo vamos a pasar por Cristo y vamos a aplicarlo a la iglesia, para nosotros. Eso sería la hermenéutica. Ahora también está la teología bíblica. ¿Entiendes? La teología bíblica ya vamos a agarrar histórico, gramatical, redentor, progresivo. Que la iglesia tiene un tema, que es la salvación del hombre por medio de Cristo, y que desde el Antiguo Testamento de Génesis va a ir mostrando a Cristo hasta llegar a la cúspide que es la cruz, resurrección, exaltación, glorificación y nuestra segunda venida. ¿Me entiendes? Y eso es la hermenéutica, la teología bíblica, son maneras de interpretar, ¿no? Y lo recomiendo que todo, no solo pastor, sino que todo cristiano debe estudiar hermenéutica. Para, como se suele decir, la forma no haya texto fuera de contexto. Exacto, para que no haya, porque es un pretexto. Cualquier texto fuera de contexto es un pretexto, y esa herramienta de la hermenéutica con la ciencia de interpretación te va a ayudar a estudiar mejor la Biblia, a interpretarla correctamente como Dios quiere que sea. ¿Y más aplicaciones tiene? Sí, nos ha permitido a nosotros, la juzga a la iglesia y a sus maestros, requiere precisión en su manejo, hay que ser precisos. Sí, como dices. No nos permite nuevas interpretaciones, sino la única, la que Dios dio. Sí.
como tú decías, que requiere precisión de manejo, hay un versículo en 2 de Timoteo 2:15, si me permite un momento, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obrero, preparado. Obrero perfecto. Y que usa. La palabra de verdad la usa con diligencia. La palabra de verdad. ¿Qué palabra está hablando? La palabra de verdad viene a ser la Biblia. Claro, hay último versículo que Pablo le dice a Timoteo: lo que te enseñaron tus padres, lo que te enseñaron tus madres, esto enséñales a otros. Segunda Timoteo 2:22 le dice: enséñales a otros. Sí. ¿Me entiendes? Esto que te han enseñado, enséñalo a estos para que estos le enseñen a otros. ¿Me entiendes? Sí, también. No vayas con nuevas revelaciones, sino que esto ya está. Cristo la simiente, ¿no? Sí. Él es el cimiento. Esto que es Cristo enseña a otros y eso van a enseñar a otros que es Cristo. Hay un vídeo de un predicador famoso, ahora mismo no sabía decirte quién, hace una demostración sobre esto, que de ese mismo versículo que tú dices, que dice que por eso el canon se ha cerrado y por eso nosotros enseñamos a nuestros hijos lo que la Biblia dice y no nuevas interpretaciones para que nos desviemos de ella, sino que se enseña lo que ya está escrito, para así no desviarnos de la palabra de verdad. Hay que tener en cuenta que Cristo es la piedra angular y los apóstoles construyeron sobre esa, ¿no? Sí. Está Cristo, los profetas, los apóstoles. Nosotros no construimos nuevas revelaciones encima, ¿no? Nosotros vamos junto con los apóstoles lo que nos enseñaron los apóstoles. Cristo la piedra angular, los apóstoles con las revelaciones de Cristo, y ahí se cerró el canon. Ahí se cerró el canon. Nosotros predicamos lo que Cristo como piedra angular y los apóstoles y los profetas en su momento anunciaron que era Cristo. ¿Qué anunciaban los apóstoles? ¿Qué anunciaban los profetas? Al Mesías y al Cristo resucitado. Sí, todo apunta, todos los versículos de la Biblia apuntan. Solamente eso. Ya podemos encontrar otras aplicaciones escatológicas y cosas, ¿no? Pero Cristo gana, venció. Sí. Ese es, Cristo venció y nos ha salvado a sus escogidos. Sí. Wayne Grudem dice en su libro, dice: las escrituras contienen todas las palabras que Dios quiso que su pueblo tuviera en cada época de la historia redentora y que ahora contiene todo lo que Dios necesita decirnos para la salvación, para que confiemos en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. No necesitamos más. No necesitamos más. Eso lo podemos ver en Jeremías 23. Jeremías 23, 25 al 29. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé, sueños. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. El que tenga un sueño. Hoy, últimamente, escuchamos a estos profetas, apóstoles y hasta pastores, pastoras, diciendo: he soñado. Y a veces es un sueño colectivo, ¿sabes? Porque salta el otro: sí, yo también soñé, lo mismo. Una histeria colectiva, un sueño colectivo, sí. Nuevas revelaciones. ¿Y qué le dice Dios a estos que van con nuevos sueños? Si tienes un sueño, cuenta tu sueño. Pero el que tiene mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. Exactamente. ¿Qué tiene que ver? La paja con el trigo. La paja, tus sueños, que no es la palabra, con el trigo que da vida, que da de comer. ¿Qué tiene que ver? En el versículo, falsos profetas. En el versículo 29 que sigue dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Exactamente. Como dice otro versículo, que cambió nuestro corazón de piedra a corazón de carne por medio de Cristo. Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio 18. Versículos 20 al 22. ¿Del 20 al 22? Del 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar,
o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en mi nombre, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Estos profetas de hoy en día, que van por ahí, que polulan por ahí, deberían dar gracias que Cristo vino a cumplir las leyes ceremoniales y algunas judiciales que hoy en día le estuviéramos apedreando. Sí. Gracias a Dios, Dios es benigno, es misericordioso. Ya Dios, como su palabra es clara, apedréenlo, pero claro, no lo vamos a apedrear, vamos a tener misericordia y amor por estos profetas y vamos a orar por ellos. Sí. Pero hermano, no hay profetas, no hay apóstoles, no hay pastoras. La palabra es clara. Sola escritura, y ya estamos viendo Deuteronomio, Jeremías. Ahora, no hay nuevas revelaciones, esto lo podemos ver en Apocalipsis. Apocalipsis, ¿aquí lo tienes? Sí, Apocalipsis 22, 18. Pero hay otro versículo también que en Proverbios 30, del 5 al 6, que dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto en el Antiguo Testamento. Ya nos viene diciendo, ¿qué nos dice? Que no añadas a sus palabras. No añadas a su palabra. Para que no te reprenda. Mira, esto es en el Antiguo Testamento. Ya lo tenemos en Apocalipsis, que ahora lo vamos a leer. Sí. Pero lo tenemos en el Antiguo. No añadas a su palabra. Proverbios 30, del 5 al 6. Exactamente. Deuteronomio 4.12, 4.1.2, Deuteronomio. ¿Qué dice? A ver, Deuteronomio 4, del 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis ni disminuiréis la palabra que Dios nos ha dado. Sola escritura, no hay nuevas revelaciones. Te lo estamos mostrando en el Antiguo Testamento. Pero, para que tú no digas que no, que eso fue para el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, pues acompáñanos a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 20. Apocalipsis 22, perdón, ¿no? El último, Sí. 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará de parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El canon está cerrado. No hay nuevas revelaciones, no hay apóstoles, no hay profetas, no hay pastoras. Lo puedes encontrar en Timoteo, en Tito, en las normas, obispos, marido de una sola mujer, hombres reprensibles, intachables, en diáconos. Pero bueno, esto es sola escritura. ¿Algo más, Elisa? ¿O? ¿Hay algo más que podamos entender? ¿Algo más que podamos aportar a esto? ¿Lo podemos ver, Lucas? ¿Sí? Lucas 24, ¿qué nos dice? Para ir cerrando. 44 me ha dicho, ¿no? 44-49, para cerrar. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de Dios. Sola escritura es nuestra única regla de autoridad y fe y medida para la iglesia que nos habla de Cristo.
Cristo mismo se presentó a estos discípulos en el camino de Emaús y les dice, desde los salmos, los profetas, toda escritura habla de mí. Solo Cristo. No de Eduardo, no de Elisa, no de quien sea. Yo no soy el centro. El centro es Cristo con su obra perfecta de salvación en la cruz de Calvario, que resucitó al tercer día, que se sentó junto al Padre, gobernando, reinando soberanamente y teniendo el control de todo hasta su regreso. Esto es sola escritura, que podemos encontrar, como digo, autoridad, y nos muestra la Biblia que hay autoridades delegadas, como por ejemplo a los presidentes, a los jueces, a los gobiernos, a los reyes, autoridades delegadas a los padres de familia, al padre, autoridad delegada al pastor en la iglesia local, en su congregación, pero son autoridades delegadas que deben estar sujetas a sola escritura, a la Biblia. Esa es su regla, esa es su medida, esa es su norma, en fe, que es a la salvación, y en conducta. Así que, ¿qué es sola escritura? ¿Qué es sola escritura? La sola escritura es la regla bíblica de doctrinas. Ahí podemos encontrar todas las doctrinas bíblicas que son para nuestro asunto de fe y de conducta y práctica, de nuestra regla y nuestra medida. Esta es sola escritura. Ya sabemos que empezó con San Agustín, ¿no? Hemos encontrado aquí en San Agustín que dice: he aprendido a tener solo la inerrante Sagradas Escrituras. Lutero dice: el Espíritu Santo mismo y Dios creador de todas las cosas es el autor de las Escrituras. Sola Escritura. Y Lutero dice que su conciencia está atada a la Escritura, a ella. Y no puedo negar lo que he dicho, ni lo haré. Que Dios me guarde, me cuide, porque yo soy capaz de dar la vida por la sola Escritura y nada más que las Escrituras. Amén. Amén. Si nos puedes terminar con una oración para Sí, despedirnos. claro. Vamos a orar, hermanos, oyentes, amigos, vamos a orar porque ya hemos terminado por hoy lo que es sola Escritura, y espero que les haya quedado, ¿no?, un poco más claro. Y bueno, los invito a que busquen en internet, en YouTube, vas a encontrar a mejores expositores que nosotros, a Sugel, a Núñez, a Héctor Bustamante, a Will Graham en su conferencia que hizo, a muchos más, R.C. Sproul, a MacArthur. Si queréis, miren, poder comprar enseñanzas que transformaron el mundo. Así que vas a encontrar las olas y el tulip. Y también un libro que me encantó, 500 años de la Reforma. Después de la Reforma, sí, los 500 años. Este libro salió para celebrar los 500 años de la Reforma. Vas a encontrar autores como Luis Cano, Andrés Hirsch, José Grau, Demetrio Cánovas, José Moreno, José de Segovia, que me gusta, José de Segovia, madre mía, con su programa. 500 años después de la Reforma, ¿no? 500 años después. Héctor Bustamante también aclara mucho estos temas. Sí, me encanta. R. Sproul es una máquina. Wow. Aparte de estudiar también con otros maestros que son muy buenos, os alentamos a que vosotros también mismos buscáis en la palabra del Señor para que vosotros mismos, a todo lo que enseñan, acostumbraros a, ¿cómo se dice?, corroborarlo con las Escrituras. Con las Escrituras. Para que nadie os engañe. Tenemos maestros muy buenos que Dios ha puesto para poder aprender de su palabra, que tienen más luz que nosotros, pero siempre hay el mejor maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo, que nos va a conducir a través de la palabra. Y nos va a enseñar, nos va a dar huir para enseñar a otros, que nuestra misión es esto, enseñar a otros, por eso estamos aquí, por eso hacemos esto. Sí. Así que vamos a terminar orando. Un momento. Sí. ¿Oramos, Elisa? Sí. Señor, gracias por tu palabra, sola Escritura. Te damos gloria, honra, adoración, porque nos has dado tu palabra perfecta, inerrante, suficiente, autoritativa, Señor. Inspirada por el Espíritu Santo, Señor, a través de todos estos años, damos gracias a Dios porque la tenemos completa. No necesitamos más que la palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que podamos exponer sola Escritura para que sea de edificación a hermanos que recién están empezando con estos temas.
y salvación para aquellos que tú, Señor, has escogido y llamado, Padre mío. Gracias por tu palabra, gracias por sola escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima, hermanos. Todo esto es gracias a Radio Vida y Gracia y al Ministerio Vida y Gracia. Ministerio Podéis Vida y Gracia. buscarnos en redes sociales y en la página oficial vidaygracia.com. Así es, en las redes sociales como Ministerio Vida y Gracia, en YouTube, en Instagram, en Facebook, dale me gusta, la campanita y pues compártelo para que otros puedan ser edificados con esto. Nos vemos en el siguiente, que será Sola Fide, me parece. Sí, Sola Fide. Creo que es Sola Fide, solo por la fe, que esto Lutero también Sí. estaba sola la escritura, lo que le buscaba era una redención, la sola fe. Así que nos vemos en el próximo estudio de Sola Fe. Nos vemos, hermanos. Gracias, bendiciones.